Hola chicos, soy Javier de feedingtennis.com. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajamos el saque cortado, tanto para gente principiante que nunca lo ha entrenado ni sabe cómo hacerlo, y también para gente que necesita una base, que no sabe exactamente cómo hacerlo, con lo cual lo mejoraremos. Vamos a ver ejercicios para hacer este saque, veremos errores, los iremos corrigiendo y poco a poco iremos introduciendo cosas como colocación de los pies, la empuñadura, cómo tirarse la bola, etcétera, etcétera. La diferencia entre el saque cortado y los otros, como hay el plano y el liftado, es el efecto que lleva. El efecto cortado es un efecto que va más de derecha a izquierda, aunque se puede buscar tanto abierto como cerrado, aunque para principiantes o gente que no lo domina siempre le hacemos el abierto, que es mucho más fácil por la ejecución, que es más de derecha a izquierda. ¿Por qué a mí me gusta como primera opción de segundo saque enseñarlo? Porque es más básico, más simple que no un liftado. Hay que hacer menos cosas y es un golpe simplemente que va de atrás hacia adelante y un poquito de derecha a izquierda. Para realizar este vídeo hoy tenemos a nuestra alumna Caroline, que nos va a ayudar, y además ella va a aprender a cómo ejecutar el segundo saque cortado. Le voy a explicar un poquito la base, lo general, cómo colocarse, cómo coger la raqueta, cómo ejecutarlo, dónde hay que golpear. Entonces empezaremos por la base, que son los pies, cómo colocar los pies. El primer ejercicio que vamos a hacer lo haremos desde media pista para hacerlo un poco más progresivo y hacerlo más fácil. Es importante cómo colocar los pies porque te da un poco la dirección del saque, te ayuda, porque si colocas los pies de una manera incorrecta puede ser que al sacar luego la bola vaya a un lado del cual tú no quieres tirar. Para ello usamos los stickers, porque así nos ayuda a hacerlo más visual. Pondremos los pies encima de ellos y poco a poco iremos corrigiendo la posición para tenerla correctamente. Entonces la posición, yo siempre digo que en el lado derecho, si eres diestro, juegas con la mano derecha, ponemos un pie encima de cada sticker, entonces el pie izquierdo que señale al palo de la red derecho y el pie de atrás teniéndolo horizontal y que esté un poquito detrás del talón izquierdo. Entonces con esta posición, ¿qué ganamos? Que nuestros hombros, si pusiéramos la raqueta sin movernos, señalaría al lado que voy a sacar, que es el cruzado, y eso nos puede ayudar mucho a la hora de golpear la bola y tener control. Caroline, yo ahora voy a hacerlo, me pongo en estos dos stickers. De momento empezamos en el lado derecho y luego explicaremos el lado izquierdo. ¿Vale? Más o menos la distancia es como te he puesto a ti tus stickers, que es a un paso del medio, ¿vale? Para tener una distancia de más o menos 1 metro aproximadamente. Entonces, un pie en cada sticker, muy bien. El pie izquierdo que señale al palo de la red, muy bien. Y el otro que esté de atrás. Más o menos tienes que tener esta parte de la bamba, como el último cordón de aquí, a la altura del talón, está perfecto. Muy bien, así si estás relajada y ponemos la raqueta aquí, vemos que estás señalando al cuadro que vas a sacar. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a hacer el lado izquierdo. Tenemos que cambiar un poquito la posición del cuerpo porque ahora en vez de sacar al lado izquierdo, obviamente tenemos que sacar al otro lado, al lado derecho, con lo cual la posición es diferente. Caroline, tú te pondrás en la zona que toca, que está a 2 pasos. En este caso tenemos que separarnos más de la bola, ahí del medio. ¿Por qué? Porque la tendencia de un diestro al sacar es que la bola se vaya a la izquierda, con lo cual en este lado 1 metro ya está, 1 paso estaba bien porque la bola ya va hacia el lado que estamos. En cambio aquí la tendencia es mejor abrirse un poquito más porque así la bola te irá a la T, pero al separarnos más también te puede ayudar a que se abra un poco más hacia el lado de la izquierda. Aunque no pasa nada ahora si la bola va un poquito más al medio, a la T, no importa, pero de cara a un futuro es mejor tener esta posibilidad de una buena colocación para dominar los dos lados. Entonces, empezamos poniéndonos igual que en el lado derecho. Pie izquierdo señalando al palo de la red, pie derecho detrás, horizontal, con el último cordón a la altura del talón. Ahora, el pie izquierdo lo vamos a cerrar un poco, muy bien. El pie derecho ahora lo vamos a abrir un poco y ahora arrastraremos el pie derecho hacia atrás hasta que tu punta del pie derecho esté a la altura del talón izquierdo. Lo arrastras un poco
y ahí lo tenemos. La posición entre pierna y pierna, la distancia, es la que a ti te vaya bien, o sea, tú te tienes que sentir cómoda. Cada jugador tiene una estatura, con lo cual cada uno tiene una distancia que se tiene que sentir cómoda. Si tú estás bien así y dices, no, me siento cómodo, esa es tu posición. Jugadores que les gusta estar también más abiertos, otros más cerrados, eso es muy personal, como a ti te vaya bien. Ahora, como verás, si tú estás relajada y ponemos la raqueta en tu pecho, vemos que estás señalando al lado que tienes que sacar y eso te da una buena dirección. ¿Ok? Una vez Caroline ha aprendido a cómo colocar los pies para tener una buena dirección, pasamos a hacer unos lanzamientos con la mano para que ella se vaya a dar cuenta cómo o lo bien que le va esa posición del cuerpo y para dominar ese lanzamiento. Venga, Caroline, ponte, empezaremos por el lado derecho. Coloca los pies, como recordamos, pie izquierdo al palo, el derecho detrás horizontal, muy bien. Y ahora haces unos lanzamientos normal, coges la bola y lánzala simplemente. Eso es. Hacemos 3 lanzamientos por lado. Bien. Si vemos que ella va girando con el lanzamiento del brazo, ya ella, su cuerpo gira en dirección a la que está ubicada. Si estuviera en otra posición, por ejemplo, mucho más abierta, lanzaría, pero el brazo le iría al lado contrario porque su propio cuerpo no le ayudaría. Último lanzamiento de aquí. Vale, nos ponemos en el otro lado. Muy bien, aquí el pie izquierdo un poco más cerrado y el derecho más abierto. Muy bien. Bien, bien. Eso es. Venga, última. Girando y acompañando con el cuerpo. Bien. Vamos viendo que su cuerpo va girando completamente hacia la dirección, no está en una posición forzada. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que será cómo lanzar la pelota de cara a luego golpearla con la raqueta. La primera cosa que les enseño a mis alumnos es cómo coger la pelota. Es importante no estar tenso ni estar relajado. Siempre les digo que cojan la pelota con las falanges encima de los dedos y el dedo gordo que coja la raqueta, la bola por arriba para que no se caiga la bola, pero muy suave, tiene que haber un poco de relajación. Entonces, luego tenemos que estirar el codo, importante tenerlo todo el brazo recto bloqueando el codo para que no haya juego de codo, porque si hay juego la bola puede ir a cualquier sitio. ¿En qué sitio se suele soltar la bola de la mano? Más o menos a la altura de los ojos del jugador. Entonces voy subiendo aquí, provocaría que la bola se separe de los ojos, acompañaría igualmente hacia arriba y lanzaría la bola lo más recta posible. Es importante que por donde baja suba el brazo, así mantenemos una misma línea y es más fácil lanzarla recta. Claro, error de mucha gente que al lanzarse mal la pelota es por culpa de no mantener el codo, el brazo recto y mantener una misma línea. ¿Cómo de alto lanzar la bola? Depende de cada jugador. Normalmente lo que digo es que cojan una raqueta, estiren un brazo o estiren el brazo que va a jugar y calcular la altura o la largada del brazo más la largada de la raqueta 1 metro por encima. ¿Por qué? Porque la bola se lanza y hay que esperar que empiece a bajar y entonces me da tiempo con ese metro de más ir a por la pelota y golpearla. Ahora pasaremos a probar con Caroline. O sea, empezaríamos aquí, pondría delante de los ojos, bajo y lanzaría. Es importante, para saber si la lanzo bien, intentar más o menos dejar la mano arriba y que la bola caiga cerca de la mano izquierda, ¿vale? Si lanzo y me bota aquí, quiere decir que me la he tirado mal, con lo cual intentar practicar varias veces hasta que veas que más o menos controlas que la bola caiga encima de tu mano, que harías aquí y cae. Esto sabes que la estás lanzando bien. Vamos a probar. Venga, a ver cómo cogemos sobre la falange, ponte encima de los stickers. Vale, relajado la mano, encima de los dedos, el dedo gordo agarra la raqueta, ahí la raqueta, la bola, empezamos a la altura de los ojos. Recuerda que tienes que bajar hasta la pierna y subir, que se separe la bola de la mano a la altura de tus ojos
y acompañas y dejas la mano aquí a ver si conseguimos que la bola caiga encima de tu mano. A la altura de los ojos, muy bien. ¿Qué estamos viendo? Que se está tirando la pelota. Es difícil para un jugador, sobre todo cuando eres en un nivel bajo, principiante, más o menos, saber cuál es la altura buena. Cuando pasa esto, hay jugadores que, mira, por lo que sea, se les da bien lanzar la bola y saben el espacio-tiempo donde tienen que lanzarse la bola, qué altura, pero cuando no lo saben, ¿qué les hago? Les hago el ejercicio con la raqueta. Entonces, estira el brazo arriba y la raqueta arriba. Y a partir de ahí tenemos que tirarla 1 metro más arriba de lo que está. Con lo cual, pondremos aquí la raqueta, ¿vale? Y lanzamos alguna y ella tiene que observar e intentar ver que la pelota pasa 1 metro por encima de la raqueta. Más alta. Va mejorando, ya hemos visto que la ha tirado más alta. Muy bien. Muy justita, un poquito más. Vamos. Podemos exagerar. Si la tiras más alta del metro no pasa nada. Vale. ¿Qué vemos viendo? Que ahora al lanzar la bola más alta, la bola se le está torciendo. Es un típico error. ¿Por qué se lanza en la bola baja? Porque es mucho más fácil controlar el lanzamiento cuando es baja que no es alta. Pero es muy necesario lanzarla alta para que todo el brazo pueda impactar en el punto más alto y tener un buen ángulo para entrar el saque. Muy bien. Vale. Vemos que ya está teniendo la altura, lo está haciendo muy bien, 1 metro por encima de la bola, de la raqueta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como bien el saque cortado tiene que tirarse la bola a la derecha para ejecutar el golpe de derecha a izquierda. ¿Qué usamos para ello? Otro sticker, ¿vale? Entonces, le diremos que la bola tiene que ir un poco adelante y un poco a la derecha, con lo cual ella ahora estará lanzando la bola, como ya tiene más control porque ya lanzaba la bola y podía cogerla, quiere decir que ella sabe lanzar bien la pelota, decirle que la tire un poquito a la derecha y la deje botar e intentar que bote o en el sticker o cerca de él. Venga, prueba. ¿Con la raqueta? Sí. Vale. Muy bien. Lanzándola alta, recuerda que es 1 metro por encima de la raqueta. ¿Qué le ha pasado aquí? Que ha soltado la bola muy pronto, entonces la bola estaba señalando adelante. Antes se le fue hacia atrás, o sea, depende de dónde suelte la bola, ella se le va adelante, se le va hacia atrás. Por eso es importante que la suelte siempre a la altura de los ojos. Mientras dejamos a Caroline practicar un poquito más el lanzamiento, explicar el porqué del lanzamiento a la derecha. Es importante, ¿por qué? Porque el golpe es un efecto cortado y el efecto cortado es más fácil a golpearlo de derecha a izquierda, ¿vale? El swing se tiene que golpear de derecha a izquierda con un giro de brazo y un giro de muñeca, por eso es importante lanzarse la bola a la derecha, si no, no sería un cortado, sería o plano, sería otro efecto el cual no le ayudaría a tener esa seguridad para el segundo saque. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la empuñadura. Empuñadura continental o de martillo. El truco que yo les doy a todos mis alumnos para que sepan cuál es, les hago aguantar, si son diestros, con la mano izquierda por debajo de la raqueta y entonces ponemos la mano derecha encima de la raqueta, controlando que los 2 huesos de los 2 dedos estén uno en cada lado del marco de la raqueta. Y bajamos hasta abajo, poco a poco, y entonces cuando llegamos abajo, cerramos la mano. Sería una empuñadura que la raqueta está totalmente de canto para que nos ayude a poder ejecutar, en este caso, el efecto del saque cortado. ¿Por qué la empuñadura de martillo o continental? Primero de todo porque con esta empuñadura puedes hacer cualquier saque, liftado, plano o el que vamos a utilizar hoy, que es el cortado. Segunda cosa, la gente tiene la tendencia a coger una empuñadura más cerrada o de drive, lo que cual provoca dificultad para hacer un cortado, es muy difícil porque la raqueta está plana, no puedes dar ningún efecto, y segundo provoca que tengamos una posición incorrecta del brazo, codo delante, raqueta plana como si llevaras una bandeja o un camarero, y luego harían este gesto, con lo cual
tiraríamos solo de codo y no podemos utilizar otras cosas como puede ser la muñeca. O sea que es importante que cojan esta posición. La muñeca estará en una posición neutral y podrá ejecutar un golpe mejor y más fluido para el saque cortado. Vale, bien, cierra el dedo, este separado. Muy bien, vemos que ya tiene la empuñadura correctamente. Ahora pasamos a la siguiente fase. El siguiente paso es cómo golpear la pelota, cómo colocarnos, colocar el codo, colocar la mano y la ejecución del golpe. Básica de momento, sin casi mover muñeca, simplemente será ejecutar el swing y que ella vaya viendo que la bola le va cogiendo un poquito de efecto. Entonces, de momento, colócate, los stickers, muy bien, empuñadura de martillo, ok. Entonces, primero lo hago yo. La posición del codo, tenemos de momento, la pondremos aquí, un poquito hacia atrás, la raqueta detrás de la cabeza para que no se nos vaya la muñeca hacia atrás, en posición como de bandeja, o se te vaya hacia algún lado sin control. Entonces, de aquí lanzaremos la pelota, iremos en línea recta y simplemente golpearemos en el punto más alto y dejaremos la raqueta aquí delante. ¿Vale? Sería esto, tiro y golpeo. Tiro la bola y dejo la bola aquí. ¿Vale? Vale. Hacemos un poquito de swing, preparamos aquí, lanzo, pego y la muñeca, pues nada, como si clavaras un clavo en una pared, por eso se le llama de martillo. Un ligero movimiento de muñeca ahora en línea recta, que es el básico. Lanzo y pego y dejo aquí. ¿Vale? La raqueta bien de perfil, muy bien. ¿Probamos con alguna pelota? Toma. Venga, pon la raqueta detrás de la cabeza y tienes que girar la raqueta en esta posición con el codo abierto y de ahí lanzo hacia arriba, girando todo el cuerpo y solo al final separas la raqueta de la cabeza. Parándolo aquí el golpe delante tuyo. Entrando siempre de canto, porque tienes que notar que le das con efecto cortado. Venga, estás pegando plano, ¿eh? Venga. Sin moverte. Recuerda que la bola tiene que botar aquí, o ir a esta dirección. ¿Notas que estás pegando con efecto? No. Vale, muy bien. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque cuando vas a entrar a la pelota, entras así, plano. Por eso tenemos que evitar la posición abierta de bandeja. La raqueta tiene que estar totalmente de canto. Un ejercicio que te puede ayudar es como si quisieras darle justo con el canto, que es lo que te decía, como si clavaras un clavo. Pues vas aquí y entrarías pegándole con el canto. Y así es la manera más fácil de ir reconociendo esa posición. Venga, muñeca hacia adentro. Bien, ya la primera. Vale, muñeca hacia adentro, recuerda, o neutral, eso es. Vale, esta ya ha cogido un poquito de efecto la bola. Muy bueno. Hostia, qué bueno. Dejaríamos a Caroline practicando un poquito más, pero ya hemos visto que está golpeando con un poquito de efecto porque todas las bolas se van a la izquierda y eso es bueno. De momento el cortado básico ya es bueno que se le vaya a la izquierda, no hay que complicarlo más. Entonces, la siguiente fase sería coger un palo para enseñarle a mover la muñeca correctamente, porque ahora está solo haciendo el golpe en línea recta y ahora hay que practicar que coja el giro de muñeca para que le ayude a tener más control. Vamos a usar este palo, como bien dije antes. Lo que tenemos que hacer es, posición de la mano, le va a ayudar mucho tener el palo en la mano y hacer un movimiento recto, que es importantísimo de que no haga el tema de la bandeja. Y luego tiene que girar la muñeca bien hacia abajo.
¿vale? Tenemos que pegar de atrás hacia adelante. Dejaremos el codo ahora mismo arriba y simplemente concentrarnos en el movimiento de muñeca. Lo ponemos en línea recta a la muñeca y giramos, giramos y giramos. Esto es un ejercicio simple, pero es importante que ella sepa cómo tiene que mover la mano. Tienes que hacer 3 series de 10. Entre serie y serie descansa un poquito el brazo para que no se te sobrecargue. Venga, 5, 6, muy bien, sigue. 7, muy bien. 8, 9, 10, descansa ahora. Vale, el palo en el suelo, en la otra mano. Muy bien. Va a hacer las 3 series de 10, porque es un ejercicio simple que ella va a entender enseguida lo que tiene que hacer. Y luego pasamos a la raqueta y ahí explicaremos en el siguiente paso cómo tiene que realmente mover la muñeca de cara a darle bien el efecto cortado y controlarlo. El siguiente paso es cómo golpear, cómo girar la muñeca. Y es un movimiento que yo le llamo una media pronación. Pronación es simplemente un giro que hace la muñeca, el codo y el hombro contra la pelota. Pero prefiero una media pronación para simplificarlo. Con lo cual, a la vez que golpea la bola, tienes que girar la muñeca. O sea, sería entrar de lado, como ya hemos hecho antes, y justo impacto, giro la muñeca aquí. Vale, es importante que cuando vas a impactar la bola, ¿vale? Arriba, pero ahora te lo hago aquí, que es más fácil. Justo impactarás la bola, tú tendrás que hacer este giro de muñeca. O sea, lo que hemos hecho parecido con el palo, pero cerrando un poquito y dejando la raqueta de esta manera. O sea, entro de canto para darle el efecto y luego giro la muñeca. Fíjate, giro la muñeca de esta manera. ¿Vale? La pondría aquí. Muy bien. Y entonces cuando vas a impactar a la pelota, justo impactas, giras la muñeca, la dejarías aquí. Vale. Pero esto lo haríamos arriba. ¿Vale? Te lo enseño. Ahora obsérvame a mí cómo lo hago. ¿Vale? Pondré la raqueta igual y justo cuando impacto, fíjate cómo corto la bola, ¿vale? Otra vez aquí. Justo cuando impacto, giro la muñeca. No lo hago antes ni lo hago después, si no el efecto cambiaría. ¿Vale? Hago 2 bolas más, justo impacto, pam, giraría la muñeca así. ¿Ok? Última. Ves que la bola se va a la izquierda porque entro a la bola de canto. Y entonces giro un poquito la muñeca para yo controlar esa pelota. Muy bien, pero la pronación era aquí. Pero está bien, poco a poco. Vamos. Vale, le están saliendo un poquito planas. ¿Por qué? Porque no se está acordando de que el golpe tiene que hacerlo por la derecha, por eso tiramos la bola a la derecha y en dirección a la izquierda. O sea, por eso tiramos la bola a la derecha y yo pego, mi brazo, mi muñeca y mi cuerpo giraban hacia la izquierda, más yo hacer la semipronación o la pronación a medias. Con lo cual, cuando impacto, recuerda, voy de derecha a izquierda, por eso la bola se nos tiene que ir a la izquierda. Siempre de canto y prono un poquito la muñeca. Cuando acabes el golpe, quédate parada. Vale. Vemos que tiene la tendencia a meter la mano hacia adentro. Es lógico este error, hay que insistirle que tiene que hacer la media pronación, que en vez de acabar la raqueta aquí, tiene que acabarla girando bien la pronación. La diferencia es que si yo hago este golpe así, aparte de ser más forzado para el cuerpo, le puede hacer perder un poco el control de la bola. Por eso es importante que haga bien la media pronación. Recuerda, si ves que no sale bien, te la corriges y la vuelves a dejar aquí. O sea, pego, lo hago mal, recupero y lo pongo bien. Vale, entrando de lado y justo impacto, prono. Bola a la derecha. Ole, pero cuidado que te has quedado un poquito hacia adentro, solo
corregirlo un poquito aquí. Siempre pronamos hacia adentro. Muy bien. El último paso de la progresión del servicio cortado es ya sacar desde el fondo de pista. Ya es lo más real, ya es en situación normal, la pista tiene dimensiones normales en este caso, no de media pista como antes. Como al principio, al sacar de más lejos, pueden haber variaciones o errores, lo que les suelo decir a mis alumnos es que empiecen sacando con los pies juntos, de cara a que si ven que se lanzan mal la bola, enseguida notarán con el equilibrio, lo perderán un poquito y notarán que se la han tirado mal y mejor que no golpeen la bola. Es importante siempre impactar bien, lanzarse bien la bola para aprender con buenos hábitos. ¿Vale? Entonces, Caroline, te colocas, recuerda que es a un paso a la derecha, posición, pero ahora vas a juntar los pies. ¿Por qué? Lo que acabo de decir, porque si tú te tiras mal la bola notarás que te vas un poquito. Recordar que tienes que tirarla a la derecha, más o menos sería esta zona, un poco delante y a la derecha, y luego, nada, golpear de derecha a izquierda, ¿vale? Y pronar justo cuando notas que impactas. Solo lo haremos del lado derecho, por el lado izquierdo la única variación es cambiar la posición del cuerpo, pero el saque es exactamente el mismo. Si acabo mal, y en vez de decir, vale, lo he hecho mal, no, da igual si lo he hecho mal, lo corrijo, la dejo en su sitio. La autocorrección es importantísima. Muy bien, eso es. Hay que seguir practicando. Caroline sigue haciendo saques hasta que poco a poco vaya notando el feeling en la mano que va haciendo bien el saque cortado. Obviamente necesitará más y más bolas para practicar, pero lo importante es como ahora, que se autocorrige. Cuando ella hace algo mal, sabe lo que ha hecho mal y entonces lo corrige para ir viendo cómo hay que hacerlo. Coño, qué bueno. Ya has aprendido. Sería. Una vez vemos que Caroline ya se está tirando bien la pelota, ya le podemos decir que coloque los pies normal, con lo cual ella ya puede colocar con separación los pies y sacar con normalidad. Bien, buena corrección. Muy bien. Haciendo un breve resumen de lo que hemos trabajado hoy, colocación de los pies, luego cómo coger la bola, cómo colocar el brazo, cómo y dónde lanzarla, luego era cómo coger la empuñadura, todo esto lo hacemos desde media pista, incluso golpeando algunas pelotas, y luego por último hemos venido al fondo de pista, en el cual primero a Caroline le he dicho que juntara los pies para el tema de reconocimiento del lanzamiento, que si se la tira mal verá que pierde equilibrio y no tiene que golpear, y una vez lanza bien la pelota ya empezaríamos a hacerlo normal, separaría los pies y ya sacaría. Importante lo que ha hecho ella, que es autocorregirse, es la manera de aprender. Ella sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero lo tiene que corregir, y una vez va corrigiendo, su cuerpo y su mente van adaptándose a ese nuevo golpe. Dar las gracias a Caroline, que nos ha ayudado hoy a hacer este vídeo, y además ella ha aprendido bastante bien a hacer el saque cortado y tener una idea clarísima de cómo tiene que hacerlo, solo tiene que practicar un poco más y pronto le va a salir. Nada más deciros que si queréis dejar algún comentario será bienvenidos y hasta el próximo vídeo.